Vale, vamos a desarrollar el problema 4 del boletín 9, ¿no? Que creo que es un problema bastante interesante. Sí, digamos que la gracia de este problema es precisamente hacer una gran cantidad de cálculos a partir de, bueno, la solución de un pozo de potencial con un dado ancho, ¿no? Digamos que originalmente en el problema nos hablan de una partícula que se encuentra en una caja unidimensional de longitud L que forma un pozo infinito con unas paredes situadas en menos L medios y L medios. Y esta partícula se encuentra en este estado fundamental, ¿no? En el de n igual a uno. Ya vamos a discutir eso. Cuando de repente las paredes de la caja se mueven instantáneamente hasta las posiciones menos L y L, ¿no? De forma simétrica. Tal forma que ahora la longitud de la caja es 2L y no L. Eh, y a partir de acá nos piden, por ejemplo, encontrar cuál es la probabilidad de que la partícula digamos, su momentum, la norma de su, perdón, de su posición sea mayor que L cuartos. Una vez extendido la caja, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad de encontrar la partícula en el nuevo estado fundamental? En este caso, el de la caja de longitud 2L, pero con n igual a uno, ¿no? Y de nuevo en el primer estado excitado, es decir, con n igual a 2. Y finalmente, digamos, nos piden ahora suponer que la partícula se encuentra en este estado inicial, ¿no? Donde pues este es el estado fundamental y el primer excitado con n impar, ¿no es cierto? En este caso simplemente el segundo excitado, sí, eh, y considerar pues eso, que las paredes, espérenme, ya vale, simplemente se deja evolucionar este estado temporalmente. Y a partir de la evolución temporal de ese estado, toca encontrar en qué tiempo se puede, digamos, extender esa caja tal que la probabilidad de una transición a este estado, al fundamental de la caja más ancha, fuera cero, ¿no? Es un poco enredado, pero ya lo vamos a discutir, ¿no? En las notas de clase eh, está desarrollada la solución para el pozo de potencial, ¿no? Digamos, si yo acá tengo un sistema coordenado, ¿no? Si acá tengo X, ¿no? Y acá tengo, por ejemplo, el potencial, ¿sí? Si yo tengo acá un pozo de potencial que va desde menos L medios hasta L medios, ¿sí? Esto viene así, así, así también, ¿sí? Las funciones de onda de esto van a ser de la forma phi L de x n va a ser igual a 2 sobre L por el coseno de n pi x, perdón, dame un segundo, eso, de n pi x sobre L cuando n es impar, ¿sí? Y por otro lado van a ser phi L de x n igual a la raíz de 2 sobre L por el seno de n pi x sobre L cuando n es par, ¿no? Esto está desarrollado en la solución del boletín 9. Si tiene dudas de cómo se llega a esta solución, vaya que ahí está hecho, literalmente. Sí, o sea, yo desarrollé toda la solución para una caja potencial, digamos, simétrica alrededor del eje Y, ¿no? En este caso, alrededor del eje de simetría, ¿no? En este caso, alrededor del punto X igual a cero, ¿vale? Porque de hecho es bastante interesante, es bastante más complejo que simplemente tener, por ejemplo, un pozo de potencial que va desde x igual a cero hasta x igual a L. Ese es mucho más sencillo de resolver, imponer las condiciones de frontera es más sencillo, pero cuando tienes el pozo de potencial, por ejemplo, desde menos L medios hasta L medios, toca tener más cuidado a la hora de imponer las condiciones de frontera, ¿vale? Esto sería en el caso que el pozo de potencial fuera así, ¿no? Pero si mi pozo de potencial no fuera así, sino que, perdón, sino que si mi pozo potencial más bien, en vez de ir desde menos L medios hasta L medios fuera desde L, desde menos L hasta L, ¿sí? Pues acá todo sitio donde yo tengo L medios, tengo que reemplazarlo por L, ¿sí? Y,
perdón, todo sitio donde tengo acá L tengo que reemplazarlo por 2L, ¿sí? Y básicamente cuando uno llega a que, en este caso las funciones de onda van a ser phi de 2Lxn, es decir, igual a 1 sobre la raíz de L, por el coseno de npi x sobre 2L, siempre que n sea impar, ¿sí? Y que por otro lado phi de 2L xn va a ser igual a 1 sobre la raíz de L por el seno de npi x sobre 2L cuando n es par, ¿vale? Listo. Entonces, en nuestro caso, en el caso del punto A, ¿sí? El estado inicial de mi partícula va a ser de la forma phi L de x1, ¿no? Y dése cuenta que ese estado solamente está definido de alguna manera en el instante t igual a 0 cuando la partícula está dentro del pozo original. ¿Cuál es el pozo original? El que va desde menos L medios hasta L medios. Es decir, si yo escribiera esto en todo el dominio, desde x igual a menos infinito hasta x igual a infinito, ¿sí? Esto lo tendría que escribir de la forma raíz de 2 sobre L por el coseno de pi x sobre L cuando x está entre menos L medios y L medios. De hecho, cuando está de forma no estricta, desde menos L medios hasta L medios, y cero cuando eso, x no está en ese intervalo, ¿no? ¿Vale? De esta forma, ¿sí? La probabilidad de que x sea mayor o igual, digamos que la norma de x sea mayor o igual que L cuartos, ¿no? Simplemente va a ser la probabilidad de que x sea mayor que L cuartos más la probabilidad de que x sea menor que menos L cuartos, ¿no? Y em, si yo quisiera hacer esa integral, lo que tendría es que, vale, ¿qué es lo que pasa? De lo que sabemos de, digamos, la teoría de variables aleatorias, ¿no? Esto es simplemente la integral desde L cuartos hasta infinito de mi densidad de probabilidad, que en este caso sería la función de onda, la norma de la función de onda al cuadrado, es decir, phi L de x de 1 al cuadrado, ¿no es cierto? Y el segundo término simplemente sería la integral desde menos infinito hasta menos L cuarto de nuevo, mi densidad de probabilidad, pero en este caso, la densidad de probabilidad es eso, la norma al cuadrado de la función de onda, que sería simplemente esto de acá, ¿vale? Claro, acá está la integral hasta infinito, pero recordemos que esta función de onda realmente se anula si fuera de esta región, de tal forma que al final solamente nos quedaría la integral desde L cuartos hasta L medios de phi de L de x1 norma al cuadrado de x más la integral desde menos L medios hasta menos L cuartos de la norma de phi de L de x1 al cuadrado de x, ¿no? Eh, claro, ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a reemplazar esta cosa de acá, ¿no? Note que en este caso el n es impar, esto es 1, ¿no? Entonces sería un coseno, ¿no es cierto? Eh, y básicamente esto me daría, teniendo en cuenta el factor de normalización de la función de onda, 2 sobre L, factor de la integral desde L cuartos hasta L medios del coseno al cuadrado de pi x sobre L de x más la integral em, desde menos L medios hasta, perdón, si desde menos L medios hasta L cuartos del coseno al cuadrado de pi x sobre L y esto de x, ¿no? Y todo esto factor común el 2 sobre L.
Y note que al final, como esto es una función par, de hecho, esta integral tiene que dar lo mismo que esta integral de acá, ¿no es cierto? Entonces, básicamente me basta con integrar esta parte de acá dos veces. O sea, la parte desde L cuartos hasta L medios. De tal forma que esto sería 4 sobre L por la integral de L cuartos a L medios de el coseno al cuadrado de pi por x sobre L. Y esto de x, ¿no? Finalmente, acá simplemente hay que utilizar una pequeña identidad, ¿sí? Y la identidad es que el coseno al cuadrado de pi x sobre L es 1 más el coseno de dos veces el ángulo, o sea, de 2πx sobre L, todo esto medios, ¿sí? Y básicamente, si utilizamos esa identidad de ahí, la integral, esto que teníamos por acá, la probabilidad, básicamente, si digamos la probabilidad de que el valor absoluto de x sea mayor o igual que L cuartos, ¿sí? Va a ser igual a eh, 2 sobre L de la integral de L cuartos hasta L medios de 1 más el coseno de 2 pi x sobre L de x, ¿no? Y bueno, la integral de esto sí que es bastante más sencilla, ¿no? Al final, si ustedes integran todo esto, se pueden dar cuenta que esto simplemente va a ser 2 sobre L, factor de em, L cuartos, factor de L cuartos, sí, factor de L cuartos, más L sobre 2pi por el seno de 2pi x sobre L, evaluado entre L medios y L cuartos, ¿no? Y esto básicamente va a ser 2 sobre L, factor de L cuartos, más L sobre 2pi por el seno de pi, menos el seno de pi medios, ¿vale? Y de nuevo, el seno de pi vale 0 y el seno de pi medios vale 1, de tal forma que simplemente esto sería 2 sobre L factor de L cuartos menos L sobre 2pi. Y finalmente, cuando simplificamos todo, esto nos da pi sobre 2 sobre 2pi, ¿vale? Que es efectivamente la solución del primer numeral, ¿no? Del A. Ahora vamos con el B, ¿vale? En el B, recordemos que lo que nos están pidiendo acá es una probabilidad de transición, en este caso, al primer estado fundamental de la nueva caja y al primer estado excitado de la nueva caja, ¿no? Las integrales son un poco largas, pero digamos que vamos a más o menos explicar eh, cuál es la lógica de todo lo que toca hacer acá, ¿no? Entonces, si yo quiero calcular la probabilidad de transición de pasar de phi L1x a phi 2L1 de x, ¿sí? Esta probabilidad básicamente viene dada por el cuadrado del producto interno, ¿sí? De ambas funciones de onda, ¿no? Básicamente es esto, ¿no? Y el producto interno, ¿sí? Es simplemente la siguiente integral, ¿no? Esto sería phi 1 2L de x por phi L1 de x, digamos el producto interno entre estas dos. Simplemente sería la integral desde menos infinito a infinito de phi 1 2L de x complejo conjugado por phi 1 de L de x, ¿no? Y esto, pues simplemente sería la raíz de 2 sobre L por la integral
desde L medios hasta menos L medios de el coseno de pi x sobre 2L por el coseno de pi x sobre L. Y acá quiero hacer un par de breves aclaraciones. La primera es que me pueden decir por qué este intervalo, ¿no? Básicamente porque recordemos que esta, la de L, solamente está bien definida en la región entre menos L medios y L medios. Sí, por eso es que, por ejemplo, no estamos integrando desde menos L hasta L, porque en esas regiones, fuera de esta región de integración, esta función de onda se anula. ¿Vale? Ahora, para realizar esta integral, simplemente toca acordarse, ¿sí? Que el coseno de 2 alfa es igual a 1 menos 2 veces el seno al cuadrado de alfa, ¿sí? Y finalmente, entonces esto sería la raíz de 2 sobre L por la integral de menos L medios hasta L medios del coseno de pi x sobre 2L, factor de 1 menos 2 veces el seno, eh, sí, el seno al cuadrado de pi x sobre 2L y esto de x, ¿no? Y esto lo hicimos básicamente para que el coseno compartiera argumento con el seno, ¿no? Y así pudiéramos utilizar fácilmente regla de la cadena, ¿no? Eh, la primera parte, ¿sí? O sea, esta primera parte de acá, básicamente nos da raíz de 2 sobre L por 2L sobre pi por el seno de pi x sobre 2L y esto evaluado entre menos L medios y L medios, ¿no es cierto? Y la otra parte es simplemente menos 2 la integral de desde L medios hasta L medios del coseno de pi x sobre 2L. Permítanme mover un poco todo. Muy bien. Dame un segundo. Ya, ahí ya debería funcionar todo mejor. Bueno, entonces, volviendo a la integral, esto me daría coseno de pi x sobre 2L por el seno al cuadrado de pi x sobre 2L de x, ¿no? Eh, Básicamente, cuando yo evalúe acá el seno, ¿sí? Digamos todo este seno evaluado entre estos dos límites, me va a dar simplemente 2 sobre raíz de 2, ¿vale? Entonces esto simplemente sería la raíz de 2 sobre L, o sea, vuelvo, insisto, ¿qué digo que me da 2 sobre raíz de 2? Esto de acá, eso me da 2 sobre la raíz de 2, ¿vale? Entonces, esto simplemente sería 4L sobre pi por la raíz de 2, ¿sí? Menos 2 veces la integral desde menos L medios hasta L medios del coseno de pi x sobre 2L por el seno al cuadrado de pi x sobre 2L y esto de x, ¿no? Ahora, haciendo una pequeña sustitución, en este caso u igual al seno de pi x sobre 2L, ¿sí? Llegamos a que toda esta integral monstruosa de acá, todo esto de acá, ¿sí? Va a pasar a ser eh, la raíz de 2 sobre L, factor de 4L sobre la raíz de 2 por pi. Recuerden que esta era la parte, esta parte de acá, ¿sí? Menos 4L sobre pi por la integral desde menos 1 sobre raíz de 2 a 1 sobre la raíz de 2 de u al cuadrado de u, ¿vale? Y digamos que, claro, esta integral ya es mucho más sencilla, ¿no? Porque esta es una integral de u al cuadrado, que básicamente su resultado es u al cubo sobre 3, ¿no es cierto? Y ya simplemente toca evaluarlo en los límites inferiores y superiores,
acá este L se me va con este L, ¿sí? Digamos que acá lo que yo les digo es este L se va con este, y también este, digamos, este mismo L se me va con este, ¿sí? Y al final cuando uno resuelve todo esto, ya esta integral, que es una integral sencilla, le da uno 8 sobre 3pi, ¿no es cierto? Pero recordemos que esto es simplemente el producto interno, ¿sí? Y la probabilidad viene como la norma al cuadrado de ese producto interno. De tal forma que cuando uno calcula ahora la norma al cuadrado de ese número, ¿sí? Esto a mí me da 0.72. Sí, o sea, cogen y le ven este número al cuadrado y se van a dar cuenta que eso les da 0.72, ¿no? Ahora vamos a ver qué pasa si con el otro enunciado que nos pedía el punto, ¿no? Que era la probabilidad de transición, que era la probabilidad de transición al primer estado excitado, a phi 2L2 de X, ¿no? Note que al ser el primer estado excitado, el número, el n, es ahora un número par, entonces ahora esta función va a tener un seno, ¿no? De tal forma que en este caso, recordemos que la probabilidad viene como la norma al cuadrado del producto interno, y en este caso el producto interno relacionado con esa probabilidad va a ser el producto interno de phi 2L2 de X con phi L1 de X. Todo esto al cuadrado, ¿no? Em, y claro, ¿qué es lo que pasa? ¿Sí? Esto va a ser la raíz de 2 sobre L por la integral desde menos L medios hasta L medios de el seno de n pi x sobre 2L, ¿no? Pero n en este caso es 2, entonces sería 2 pi x sobre 2L, ¿no es cierto? Por el coseno de pi x sobre L, ¿sí? Y esto de x. 2 con 2 se me va y me quedaría simplemente raíz de 2 sobre L de la integral de menos L medios a L medios, ¿sí? Del seno de pi x sobre L por el coseno de pi x sobre L de x, ¿no? Y si se dan cuenta de nuevo, el intervalo de integración es simétrico alrededor de x igual a 0, y en este caso tendríamos una función impar por una función par. Eso significa que todo este producto es impar, y al integrar una función impar alrededor en un intervalo simétrico alrededor de 0, básicamente esa integral da 0, ¿no? Que es la otra parte del enunciado, ¿no? Y ahora vamos con la última parte del problema, ¿no? Que la última parte del problema está relacionada con suponer que ahora mi estado inicial no es más eh, phi 1 de L, sino que va a ser una combinación lineal de más estados. En este caso lo que nos dicen es que su phi de x va a ser de la forma 1 sobre la raíz cuadrada 35 al cuadrado más 9 al cuadrado, disculpen, ¿sí? Por 9 phi 1L de x menos 35 por phi 3L de x, ¿no? Entonces, lo primero que nos dicen es, usted dejó que eso evolucionara temporalmente, ¿no? Entonces, si usted dejó que eso evolucionara temporalmente, significa que usted va a tener una phi de xt, ¿sí? Tal que donde tenía cada una de las funciones, autofunciones del Hamiltoniano, ahora va a tener esa autofunción multiplicada por un e a la menos i la energía por el tiempo sobre h barra. ¿Cuál energía? La energía de cada una de las autofunciones. Es decir, en este caso sería 1 sobre la raíz de 35 al cuadrado más 9 al cuadrado, factor de 9 por e a la menos i e1, pero el e1 de la caja de longitud L, ¿sí? Sobre h barra por t por phi 1 de L de x menos 35 por e a la menos i e3 de la caja de longitud L de t sobre h barra por phi 3 de L de x, ¿no? Simplemente esta exponencial pasa a acompañar cada una de las autofunciones del Hamiltoniano, y la energía de la exponencial está asociada a la autoenergía a la que está asociada
pues estas autofunciones del Hamiltoniano, los fieles, ¿no? Tal que en este caso, sí, nosotros podemos darnos cuenta que phi1 de L es 1/2m factor de pi h sobre L al cuadrado. Y de igual manera, digamos, utilizando la forma explícita de la energía, nos podemos dar cuenta que E3 de L va a ser simplemente 9 veces E1 de L, ¿vale? Sí. Y finalmente, para calcular la probabilidad de transición de nuestro problema, o sea, para calcular de nuestra phi a phi 2L de 1, ¿sí? Note que tendré que tomar el producto interno, pues con esta cosa de acá, ¿no? Y bueno, perdónenme, acá llaman esto phi, pero esto es psi, perdón, no los quería confundir, ¿vale? Es simplemente que, claro, yo acá siguiendo mis apuntes, los que le subí al aula virtual, y a veces cometo errores ahí, también digamos que los voy hablando y voy cometiendo los errores, ¿no? Entonces, claro, note que acá yo dependo de psi 1L y de psi 3L. Sí, y a la hora de hacer el producto interno voy a depender de tener que calcular otros dos productos internos, ¿no? Digamos que acá la clave es que eventualmente tendré que hacer el cálculo del producto interno de psi 2L de 1 de X con psi de XT. Sí, y para hacer esto voy a necesitar calcular otros dos productos internos. ¿Cuáles dos productos internos? Phi 2L1 de X con phi L1 de X. Pero este ya lo calculé el numeral anterior y me da 8 tercios de pi, ¿sí? Y el otro que me hace falta por calcular es el que sería phi 2L1 de X con phi 3L de X, ¿no es cierto? De nuevo, ¿por qué? Porque estos son los dos que componen este estado mixto, ¿no? O sea, tendré que calcular cuando haga el producto interno es una aplicación lineal, ¿no? Entonces todas estas constantes salen y se reparten la suma. Entonces al final me quedará todo ese producto interno en términos de dos productos internos. Este, que ya lo calculé el numeral anterior, y este que me hace falta. Porque este de acá es la integral, perdón, es raíz de 2 sobre L de la integral desde menos L medios hasta L medios del coseno de pi x sobre 2L por el coseno de 3 pi x sobre L, ¿no? Note que este efectivamente es eh, phi de 2L1, ¿sí? Mientras que esta de acá es phi 3 de L, ¿no? Digamos que es un poco enredado, pero tienen que volver con calma sobre esta definición que les di al inicio, sobre las soluciones de la ecuación de Schrödinger en este caso, que les insisto fervientemente que la revisen, porfa. Y bueno, tocaría resolver esa integral, ¿no? Esa integral, bueno, básicamente se resuelve utilizando la suma de ángulos, ¿no? Digamos que uno tiene que saber para esto que el coseno de alfa más o menos beta es igual al coseno de alfa por el coseno de beta menos más el seno de alfa por el seno de beta, ¿no es cierto? De tal forma que entonces, por ejemplo, el coseno de alfa por el coseno de beta es igual a un medio del coseno de alfa más beta más el coseno de alfa menos beta, ¿no? Y eso cómo se hace, simplemente se hace, en realidad acá, en esta parte de acá tengo dos ecuaciones, ¿no? Sí, note que si sumo las dos ecuaciones que tengo de esta parte de acá, sí, me quitaré la parte de los senos y me saldrá dos veces la parte del coseno. Y luego ese 2 lo paso a dividir, que es un poco lo que tengo acá, ¿sí ven? Em, y ya estaría. Con esto yo me doy cuenta que el coseno de pi x sobre 2L por el coseno de 3 pi x sobre L es simplemente un medio del
coseno de 7 medios de pi x sobre L más el coseno de 5 medios de pi x sobre L, ¿vale? Y finalmente, ¿sí? Eso significaría que el producto interno de phi 2L 1 de x con phi L3 de x sería la raíz de 2 sobre 2L, ¿sí? Este 2 de acá es el que viene precisamente de los cosenos, ¿no? Y este raíz de 2 sobre L proviene de las normalizaciones de estas funciones de onda, ¿no? Por la integral desde menos L medios hasta L medios de dx del coseno de 7 medios de pi x sobre L más el coseno de 5 medios de pi x sobre L. Sí. Y nada, esta integral de acá sí que es bastante más sencilla, ¿sí? Eh, Básicamente, eh, después de muchas cuentas, ¿sí? Se pueden dar cuenta, bueno, después de muchas cuentas no, o sea, son sencillas, es simplemente integrar cosenos, cuyas integrales eran senos, ¿no? Y toca evaluar esos senos en los límites de integración. Al final simplemente se van a dar cuenta que esto va a ser la raíz de 2 por 4 sobre 2pi, factor de 1 sobre 7 eh, por el seno de 7 cuartos de pi, más 1 sobre 5 del seno de 5 cuartos de pi, ¿sí? Y estos son ángulos notables, esto es un ángulo notable, o sea, esto digamos que no tiene un valor decimal, ¿no? Tiene un valor cerrado, ¿sí? De tal forma que la suma de estos dos senos simplemente les va a dar, esto les da raíz de 2. Este 4 de acá se va con este 2 de acá, entonces me quedaría 2 sobre pi. Y toda esta parte de acá, cuando se sume, les va a dar menos 6 raíz de 2 sobre 35, ¿vale? Y digamos que ya acá es mucho más sencillo, ¿no? Porque raíz de 2 por 2 me da 2. Y 2 por 2, 4. Y 4 por 6, 24. Y con menos me quedaría menos 24. Menos 24, 35 avos de pi en el denominador, ¿no? De esta forma, sí, lo que yo tendría es que phi de 1 de 2L de x con phi de tx, el producto interno, ¿sí? Simplemente me daría 1 sobre la raíz de 35 al cuadrado más 9 al cuadrado, ¿sí? ¿Factor de qué? De 9 por e a la menos i e1 de L de t sobre h barra por el producto interno de phi1 de phi1 de 2L de x con phi1 de L de x, ¿vale? Más 35 por e a la menos e3 de L t sobre h barra por el producto interno de phi1 de 2L de x con phi3 de L de x, ¿no? Vale. Y reemplazamos acá los valores numéricos que tendremos. Esto es simplemente 1 sobre la raíz de 35 al cuadrado más 9 al cuadrado. Factor de 9. Factor de 9 por e a la menos i por e1L de t sobre h barra. Sí, por el producto interno de acá, que esto es 8 sobre 3pi, más 35 por e a la menos i e3 de L de t sobre h barra. Y esto por menos 24 sobre 35 pi, ¿no? Eh,
Note que al final los números cuadran de alguna manera, ¿no? ¿Por qué? Porque 9 sobre 3 es 3 y 3 por 8 24. Y por otro lado tengo un 35 dividido en 35 y menos un 24. Es decir, puedo sacar un factor como un 24 y esto simplemente sería 24 sobre la raíz de 35 al cuadrado más 9 al cuadrado, factor de pi, factor de a la menos i e1 e1t sobre h barra por a la menos i e3, esto es e1l, y 3l de t sobre h barra, ¿no es cierto? Y recordando lo que les dije hace un rato, que era que E3L es 9 veces E1L, ¿sí? Tendríamos que yo podría reescribir este resultado como 24 sobre la raíz de 35 al cuadrado más 9 al cuadrado, factor de E a la menos 5 y E1 de LT sobre H barra, factor de E a la 4i E1L T sobre H barra menos E a la menos 4i E1L T sobre H barra, ¿no? Digamos que básicamente eso, reemplacé este resultado acá, luego factorice un E a la menos 5 y E1LT sobre H barra, noté que al multiplicar este con el primero simplemente me quedaría E a la menos I E1, ¿sí? Y al multiplicar este con el segundo, eh, me quedaría E a la menos 9 a la menos I9 E1, ¿no? Que precisamente ese 9 sale de este hecho de acá, ¿no? Eh, y pues nada, de acá yo me puedo dar cuenta que esto es un coseno, básicamente, ¿sí? Espérenme. Vale, me acabo de dar cuenta de algo. Y lo voy a corregir en las notas que les subí, ¿vale? Em, Acá tengo un error, ¿sí? Porque realmente acá es menos 35. Esto está acá todo bien, ¿no? Y digamos que todos estos cálculos están bien, pero de un momento a otro acá cuando lo pasé con un menos, ¿vale? O sea, acá lo pasé con un menos, o sea, lo pasé con un más cuando debería tener un menos, acá debería tener un menos, ¿vale? Y como acá debería tener un menos, entonces acá tiene un más, acá me hacía falta este más, ¿vale? Acá esto de tener un más, disculpen, tenía un pequeño error, vale, ya, listo. Ahora sí me doy cuenta que esto acá es efectivamente un coseno. Esto será 24 sobre la raíz de 35 al cuadrado más 9 al cuadrado por e a la menos 5 y e1 lt sobre h barra. Esto es 48 veces el coseno de 4 e1 lt sobre h barra, ¿no es cierto? Y de esta manera pues yo me doy cuenta que este era el producto interno, ¿no? Recordemos que todo esto acá era este producto interno, ¿no? Y entonces la probabilidad es la norma de este producto interno al cuadrado, ¿no? Pero cuando saque esa norma, esta exponencial se me va a ir, porque la norma esta exponencial es 1. Esto va a ser un factor de proporcionalidad y lo único que yo necesito encontrar es el tiempo en el que esa probabilidad pues va a cero, ¿no? Entonces la probabilidad que es proporcional al cuadrado del producto interno, déjenme de hecho lo copio por acá. Sí, digamos que, o sea, ojo, casi me equivoco ahí. La probabilidad que es igual a la norma al cuadrado de este producto interno, pues simplemente me va a dar proporcional al coseno de 4
E1LT sobre H barra, ¿sí? Y obviamente esta probabilidad es nula, pues cuando el coseno de 4 E1LT sobre H barra es igual a cero, ¿vale? Em, y claro, para que esto se cumpla, ¿sí? Básicamente nosotros que necesitamos que este argumento dentro del coseno sean múltiplos impares de pi medios, es decir, 4 por E1L por T sobre H barra tiene que ser igual a pi medios por 2n más 1, donde pues n es algún tipo de entero, ¿no es cierto? Sí. Y nada, si yo introduzco acá la primera energía, la E1L, que ya la mencioné como era antes, esto sería 4 por 1 sobre 2m por pi por h barra sobre L al cuadrado por t sobre h barra igual a pi medios de 2n más 1, ¿no? Sí, y de esta manera, si despejo t, quedaría que t es m por L cuadrado por 2n más 1 sobre 4pi h. Y lo que yo les comentaba era que la solución difiere por un L. Si en mi caso a mí me da L cuadrado. L cuadrado, espérenme, a ver que no me equivoque. Sí, me da L cuadrado y en el boletín da L, pero pues yo revisé dimensionalmente y a mí me parece que el resultado que yo tengo acá con el L al cuadrado es el correcto, ¿vale? Solo tengan especial cuidado porque claro, acá el error que yo estaba cometiendo era que acá estaba poniendo un más. Sí, por eso no me está dando bien y tengo que corregir eso en las notas. Pero bueno, cuando ustedes vean esto, eso ya estará corregido en el aula virtual, ¿vale, muchachos? Y nada, y con eso acabaríamos ese problema.